Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2:06 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Noticia Monumental que busca establecer debate, análisis, profundidad sobre los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Ayer les contaba, cuando tuvimos el programa de las radios culturales, que este viernes, mañana, se celebra el Día Mundial de la Radio. Y nosotros hemos querido abordar diferentes temas sobre esa temática. Ayer tocamos el modelo de radio cultural costarricense, un modelo que inició desde 1979 y que es modelo para Centroamérica y Latinoamérica y que ya está muy desarrollado en nuestro país, como con sus propias manos el ICER ha venido desarrollando las radios culturales que responden a los intereses de las comunidades y que son del pueblo prácticamente de cada comunidad, y como este modelo de radios culturales en Costa Rica, reitero que ya tiene más de 35 años y que ha sido muy exitoso, ahora se presenta desde otras latitudes como una novedosa sistema de radios comunitarias que lo que han hecho en los países suramericanos es la reproducción de ideologías prácticamente al mejor postor o al que esté en el poder. Hoy vamos a abordar otro tema relacionado con el Día Mundial de la Radio, y es la independencia de los medios de comunicación respecto al Estado, la importancia de que haya medios de comunicación independientes. Y, por supuesto, en esta semana han ocurrido hechos, en estas últimas 2 semanas prácticamente han ocurrido hechos muy interesantes respecto a este tema. ¿Cómo olvidar el posteo que hizo la presidenta del PAC, doña Katia Martín, llamando prácticamente a un complot contra los medios de comunicación que criticaban al gobierno? Hay una sentencia de la Sala Constitucional de la semana pasada, la primera en abordar un tema importantísimo que es la censura indirecta. ¿Cómo olvidar también la propuesta o ocurrencia, como la han catalogado algunos, del diputado Jorge Rodríguez, hablando y proponiéndole al Estado que compre acciones de todos los medios de comunicación para balancear la información? Dice don Jorge Rodríguez, una propuesta que ya ha sido ampliamente criticada también en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo olvidar también la situación que se vive en Ecuador, que ha sido ampliamente criticado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cómo olvidar lo que se vive en Venezuela, donde tantos periodistas han tenido que salir corriendo por la situación que se vive en ese país suramericano? Y cómo olvidar también a la cantidad enorme de colegas latinoamericanos que viven persecución en sus países por informar la verdad. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Tenemos hoy a prestigiosos invitados con nosotros aquí en la mesa de Matices para empezar a abordar este tema que vamos a transmitir en vivo a través de la radio y a través de Canal 2 esta noche a las 8 en punto. Transmisión, por supuesto, de Canal 2. Primero quiero presentarles a don Ricardo Lizano. Don Ricardo es periodista, es profesor universitario, fue embajador en Venezuela y pues conoce al dedillo este mundo de los medios de comunicación respecto a la política. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Randall, un placer saludarlos, saludos a todos los radioescuchas y muy contento de tocar un tema que a mí hace rato, le confieso, me viene picando. Sí, me viene picando porque es un tema que yo lo viví en carne propia en Venezuela con algunos colegas que fueron víctimas, primero, de algunas formas de agresión muy sutil, después abierta, pasó a las piedras, a las agresiones, que aquí ya hemos tenido algo de eso, y finalmente a lo que algunos aquí parece que están buscando, que es que el Estado coopte, en nombre de una pretendida democratización, coopte, se apodere de algunos medios de comunicación, particularmente de la radio. Sí, gracias, don Ricardo. Ya vamos a profundizar en todos estos temas que son muy polémicos. También quiero agradecerle a don Raúl Sileski,
Don Raúl es periodista, es expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, miembro del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Randall, muchas gracias por la invitación. Me parece que en la celebración del Día Mundial de la Radio es importante analizar lo que es el valor de la libertad de expresión en un país democrático como el de nosotros. Hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras saca su informe anual. Claro. Y nos pone nuevamente a Costa Rica como un ejemplo, y la insistencia nuestra de todo punto de vista, de todo lugar, siempre ha sido que esto tenemos que protegerlo, fortalecerlo y ampliarlo. O sea, que estemos en América Latina en un puesto tan especial no es casualidad. Es un país que tiene mucho soporte democrático, y los que somos demócratas tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de estrategias que está contando Ricardo, porque tenemos que rechazarlas inmediatamente. O sea, fortalecer la libertad, fortalecer la democracia. Y todo este intento de que el Estado asuma más medios de comunicación, de promover alguna legislación que pueda afectar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y el ejercicio de los periodistas, tenemos que ponerle mucha atención y enfrentarlo con valor. Decía un viejo conocido que en los regímenes totalitarios lo primero que cae es la prensa, porque cuando logran votar a la prensa, logran que nadie denuncie lo que está pasando en los regímenes totalitarios. Quiero agradecerle también, iba a estar aquí, tuvo una situación de última hora, don Fabián Bolio, uno de los mejores abogados constitucionalistas en nuestro país, pero está con nosotros unos minutos vía telefónica. Don Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall, y al señor Lizano y al señor Sileski. Le agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este programa y defender esa libertad de expresión que me parece es uno de los pilares de la democracia, y que además es uno de los pilares del buen gobierno, porque en una de sus facetas se considera que un buen gobierno funciona, y un buen sistema de gobierno si hay una muy fuerte y muy independiente prensa en todos sus medios. Gracias. Gracias, don Fabián. Dice Stuart Marín en Twitter, temazo en Matices, calidad de invitados esta tarde. Un saludo, gracias Stuart, que nos escuchás todas las tardes. Precisamente quería permitirme iniciar con usted, don Fabián. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo número 13, en uno de sus párrafos dice algo que a mí me llama muchísimo la atención, y quería empezar la discusión desde ahí. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En los últimos años hemos visto este fenómeno, precisamente, la restricción del derecho de expresión por medios indirectos, don Fabián. Exactamente. El derecho internacional ya había reconocido la protección a los ciudadanos de, por ejemplo, la restricción de la propiedad privada por medios indirectos, y lo llaman expropiaciones reptantes, es decir, que poco a poco va abarcando los diferentes aspectos, llamémoslo así, periféricos de la propiedad, hasta que usted se queda con un título en el vacío. Lo mismo pasa con la libertad de expresión. No es posible aceptar que existan restricciones y controles secundarios, oblicuos, indirectos, que tienen como propósito final dominar los medios de comunicación en cuanto a su línea editorial, o dominar las empresas como empresas para causar una clausura o restricción total de los medios de comunicación. Esa norma es importantísima porque pueden ocurrir, como dice allí el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, restricciones a la importación de papel, o como en Venezuela, Cuba, Bolivia, restricción al acceso a dólares o a otras monedas para comprar equipos, imprenta, tinta, ¿verdad? O, por ejemplo, establecer restricciones o limitaciones a las frecuencias de radio inalámbricas, en el caso de las radioemisoras como esta, o las otras frecuencias inalámbricas para televisión, o acceso ahora en la era moderna a bandas o frecuencias de internet
para comunicarse. Esa es prácticamente tan importante, esa norma de protección de los contra restricciones indirectas, como la protección principal, que es permitir la libertad de expresión sin censura previa y solo con responsabilidades ulteriores. Es muy interesante, Ricardo, lo que señala don Fabián de arranque, ¿verdad? Y ya nos pone ejemplos de una vez: Venezuela, Bolivia, donde ha pasado esta situación de que hay controles indirectos que impiden, por ejemplo, en Venezuela, la importación de papel impide a los medios tener más páginas para imprimir, o el uso de frecuencias radioeléctricas impide a los medios de comunicación electrónicos transmitir también. Una de las cosas que primero hicieron en Venezuela fue las llamadas emisoras comunitarias. ¿Y de qué se trataba? De que un grupo de seguidores afines al gobierno instalaban, como medio usted sabe, como los recursos técnicos, es relativamente fácil en una casa instalar un transmisor, y a partir de ahí interferir la frecuencia de una emisora legalmente constituida por el Estado. Y el Estado, como es el que está respaldando esa iniciativa, entonces se hace el desentendido con los reclamos de la empresa que está legalmente constituida. Detrás de esto, en el fondo, hay un dilema sobre el concepto de libertad. Nosotros vivimos en una sociedad que defiende el concepto de libertad de empresa, y dentro del concepto de libertad de empresa está la libertad de prensa de empresas de comunicación. Eso está constitucionalmente garantizado. No hay ninguna empresa que esté aquí promoviendo censura. Aquí en Monumental tienen acceso sindicalistas, dirigentes de todos los partidos políticos. Lo que hay a veces, a mi juicio, detrás de algún sentido de democratización, es la pretensión de algunos sectores de imponer su agenda, como no pueden hacerlo en un medio de comunicación. Se puede discutir sobre la propiedad, se puede discutir si hay o no muchos o pocos propietarios de medios de comunicación, y en función de qué el mercado, porque una empresa de comunicación es muy cara, ¿verdad? Ustedes bien lo saben, establecer esto lo dije yo una vez en la universidad, la UIA, que hubo una discusión al respecto, y allí sectores del Colegio de Periodistas, a mi juicio infortunadamente, andan promoviendo una reforma en este sentido, que en el supuesto de que va a democratizar la comunicación, y yo digo que no, que eso lo que hace es perjudicar y atentar contra las empresas establecidas legalmente constituidas. Y usted bien sabe que hay un argumento que se esboza en esto, y es que dicen que las empresas pagan muy poco por las cuotas. Bueno, modifiquen eso, si ese es el problema, que las empresas paguen lo que pueden pagar, pero en aras de hacer eso, no lesionen un derecho, porque como bien señalaba Raúl, cuando una organización tan prestigiosa como Reporteros Sin Frontera nos pone de ejemplo, nosotros no podemos retroceder y ir navegar hacia donde está ahora el retroceso, que es en sociedades donde no es que está habiendo más libertad de expresión, no. Lo que pasa es que hay grupos afines a un gobierno determinado que están controlando y poniendo su agenda. Eso es lo que ellos llaman libertad. Claro, y vea, don Raúl, lo falaz del argumento de lo que pagan los medios. Y los medios pagan lo que está en la ley. Correcto. ¿Verdad? Finalmente, los medios legales, pagamos lo que está en la ley. De hecho, la industria ha estado desde hace muchísimos años de acuerdo en que hay que actualizar el pago, ¿verdad? En que hay que actualizar cuánto se cancela, porque la ley de radio surge antes de que existiera FM. ¿Verdad? Entonces, bueno, no hay regulación para FM. Desde hace 15 años, al menos 2 proyectos de ley se han presentado desde la industria diciendo, bueno, actualicemos el tema del cobro, porque sabemos que está absolutamente desfasado. Pero a veces, don Raúl, pareciera que se está agarrando este elemento del cobro para incluir atrás cualquier cantidad de elementos, como pasó con la ley Mordaza hace unos años en la Asamblea Legislativa. La ley Mordaza era una reforma a lo de delitos informáticos, y ahí se coló una cosa que por suerte los medios y las organizaciones lo enfrentaron y desarticularon ese interés. Yo quiero sumarme a lo que está diciendo Ricardo, o sea, no es solo imponer la agenda, es silenciar criterios opuestos. El derecho a disentir lo quieren eliminar, y solo imponer una verdad absoluta y callar a cualquier persona u organización que opine diferente. O
O sea, la ventaja de nuestro país es que el derecho a disentir existe, se respeta. Yo puedo estar en contra del criterio de Randa o en contra del criterio de Ricardo y no por eso voy a ponerle algo en la boca para que no pueda hablar. Correcto. O lo voy a apagar el micrófono o lo voy a ver cómo hago para que no diga nada. O sea, eso no es posible. O sea, en la democracia se tiene que defender y proteger el derecho a disentir. El derecho a que los demás piensen diferente a uno y no tratar de tapar la boca ni tratar de ver cómo hacemos para cortarle recursos o quitarle medios, o ver cómo cercenamos esa libertad. Efectivamente, en un país como nuestro democrático, donde está el libre mercado, son las empresas comerciales las que tienen la capacidad de sostener los noticieros y los informativos. ¿De qué otra manera? O sea, la única manera de tener medios fuertes es que tengan la posibilidad de estar en el mercado, tratando de ser los mejores, tratando de tener el favor de la ciudadanía para poder poner anuncios. Y si no, el sistema pues no funciona. Un medio de comunicación que no sea exitoso en la colocación de programas que la gente quiera escuchar, simplemente se muere. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso, de atentar contra la libertad de empresa, porque es fundamental para que los medios sean independientes, que si no tienen recursos de esta manera en el mercado, tendrían que depender o del gobierno, que les va a pedir que digan lo que ellos quieren que digan, o bien de algunos otros sectores que podrían tener malas intenciones. Entonces aquí el asunto de la diversidad, la pluralidad, en todo sentido para fortalecer. Y como yo estaba comentando ahora, o sea, Costa Rica ascendió en la libertad de expresión y eso tenemos que protegerlo e impulsarlo. O sea, subimos en vez de bajar. Pero el tipo de cositas que están pasando últimamente, vieran cómo me tiene a mí incómodo, me tiene preocupado, ¿va? Por todo lado vemos cómo se está tratando de restringir que la gente pueda decir cosas, ¿verdad? Se están impulsando algunas iniciativas que tratan de debilitar lo que se ha consolidado. Hay algo que no me está gustando en el ambiente nuestro. Es importante que se enfrente, porque yo creo que la idea no es no progresar y no avanzar. Yo creo que la idea es que el país cada vez está mejor, sí, y que todos podamos hablar mejor y expresarnos mejor. Y no es solo creando nuevos medios que se da la diversidad y la pluralidad, es que los mismos medios tengan esa capacidad de internamente dar espacio a todos los sectores para expresarse, como estaba diciendo Ricardo ahora. O sea, a mí nadie me puede decir que el coco, que toda la vida fue La Nación, no le da espacio a otros sectores para que digan lo que piensan. Recientemente vimos el caso del excandidato Villalta, que criticó a La Nación por el caso del diputado, y tuvo una página completa para que él dijera lo que pensaba. O sea, La Nación no es que no lo cayó o le evitó que hablara, igual ocurrieron con otros medios. O sea, las cosas es que yo sé que no les gusta a alguna gente que la gente sepa lo que está pasando, pero los medios tienen esa responsabilidad de informar lo que ocurre. O sea, ningún medio hizo nada. Los medios lo que hicieron fue informar y contaron lo que pasó, pero los actores de la obra de teatro que ocurrió no fue ningún medio de comunicación. Claro. Los periodistas informaron como correspondía, pero alguna gente no quiere que informen. Esa es otra regla de oro. Como dicen, obras son amores y no buenas razones. Los gobiernos se desesperan porque empiezan a tener mala prensa cuando no producen resultados, cuando no hay carreteras, cuando no hay puentes, cuando las escuelas están cayendo, cuando hay filas en la caja del Seguro Social, o cuando también hay casos como estos, o casos de corrupción, o hay, digamos, se despilfarran los fondos públicos y un médico gana 17 millones de colones mensuales por convenciones colectivas y todos estos privilegios, y las tarifas de electricidad están más altas de lo necesario también por gastos del ICE, y las tarifas de la gasolina y el diésel son más caras por gastos de Recope. Pues esos son asuntos de interés público, de políticas públicas, que deben ser discutidos en una sociedad, porque uno de los medios de participar del gobierno que tienen todos los ciudadanos es precisamente los medios de comunicación, y no porque sean privados, como le decía creo que el señor Zaleski, es que no es por eso, porque esta es una sociedad democrática que permite que haya entidades privadas, como lo dice la Constitución, más bien todas las actividades privadas que no causen un daño a los demás están autorizadas por sí, por serlo, por no causar ningún daño a nadie. Más bien la regla es: aquí hay libertad de acción, de asociación, de expresión, y si el gobierno no tiene buena prensa es porque no tiene buen gobierno, y pretender que va a cambiarse la buena prensa
sin resultados es una premisa falsa, tal vez propia de los regímenes dictatoriales que utilizan la fuerza y la restricción de la libertad para acallar a los críticos. Y es que, don Fabián, pareciera a veces que la consigna es: ustedes tienen derecho a informar y tienen libertad de informar mientras informen lo que a mí me parezca. Más o menos. ¿Y cómo a mí me parece? Exactamente, es un tema de enfoque. Lo que pasa es que la audiencia en Costa Rica es muy culta. Si un medio de comunicación en algún momento no saca alguna de las caras de la moneda, y está la audiencia reclamándolo inmediatamente. Monumental, por ejemplo, es la radio más vieja de Costa Rica, la que 85 años ha estado pendiente. ¿Y cuánta gente ha pasado por los micrófonos de Monumental? No hay un solo caso en que alguien haya, en 85 años, reclamado, por ejemplo, que no se le dé voz a un cierto sector. En todas las notas, desde noticias, por ejemplo, van las voces de los involucrados. Y cuando no va una voz, porque no calza, digamos, en la información, porque no está presente en la información, y llama a pedir un espacio, y ahí está el espacio. Y así está en la mayoría de los medios de comunicación costarricenses. Don Ricardo, porque pareciera esta premisa, ¿verdad? Ustedes tienen derecho a informar, mientras tanto informen como a mí me parezca. Esto se remonta a una vieja discusión que hay. Yo soy representante de Costa Rica ante la Subcomisión de Libertad de Prensa de la CIP. Y hace poco me decía Asdrúbal Aguiar, que es un eminente venezolano jurista, asesor jurídico de esa comisión, que lo que pasa en la actualidad, y yo no quiero con esto, quiero decir, señalar a quienes están promoviendo esas reformas aquí, pero da la coincidencia, que allá decía en Venezuela, con la caída del muro de Berlín, los que perdieron la batalla ideológica no se fueron para Marte, se quedaron aquí. Aquí están. Sí, aquí están. No hubo un rapto divino. No se fueron para Marte ni para la Luna, están aquí, ¿verdad? Entonces ahora se buscan otros nombres, tienen otras cosas, pero en el fondo hay un concepto que siguen manejando, y es el menosprecio de lo que nosotros valoramos como libertad, a la cual ellos le ponen apellido, libertad burguesa. Sí. Esas son libertades burguesas, libertades formales, libertad capitalista. Exactamente. Le ponen apellidos, y entonces a partir de ahí se genera una visión del mundo en la cual cualquiera de nosotros que esté compartiendo eso es a veces no un adversario, sino un enemigo. Y entonces hay que buscar mecanismos y formas para hacerlo retroceder cuando no callar. Esto es muy grave porque se manifiesta a través de muchos intentos. En la radio particularmente, y ustedes lo saben, y ya que está aquí el señor representante, yo quisiera decirlo porque hace mucho rato se viene diciendo que la radio está controlada por Repretel, por la central de radios, por 2 o 3 grupos nada más, y que según ellos eso es una señal de concentración de poder, pero resulta que la respuesta que dan, por ejemplo, en el caso de Ecuador y Venezuela, es una concentración de poder en manos del Estado. Sí. Ahí sí. Y que no tiene necesidad, como tiene la empresa privada, de ir a buscar publicidad, porque no es que se la dan de gratis, ¿verdad? No. Hay que ganarse el rating. Exactamente. Ahí tienen que ganarla. Ahí justamente quería caer yo, don Ricardo, porque imagínense que en Costa Rica hay 149 emisoras de radio. 149, 73 en FM, 76 en AM. Es decir, no es que tenemos 2 emisoras de radio para compartir, pero la frecuencia, y me parece que iba en la línea también de lo que decía don Raúl ahora, es que la frecuencia per se no te da audiencia, es decir, no te asegura tener una frecuencia que te oigan tal cantidad de gente y puedas vender publicidad. Si logras vender publicidad es que la gente te oye, y si te oye es porque generas un buen producto. Si generas un buen producto significa que tenés buenos profesionales que trabajan bien, que ganan buenos salarios para generar un producto que le gusta a la gente, ¿no, Raúl? Sí, no, además, yo sé que alguna gente quisiera, no sé qué es lo que andan buscando, porque yo cuando veo la radio en Costa Rica, sí, hay emisoras que son las líderes del mercado, sí, son más fuertes porque la gente las escucha más y porque les gusta más. Pero aquí tenemos emisoras culturales, claro, aquí tenemos 15 emisoras católicas, tenemos emisoras cristianas, tenemos emisoras de la Universidad de Costa Rica, tenemos una diversidad de medios regionales, emisoras nacionales, emisoras que hay una diversidad también de programas. O sea, aquí hay muchísimas. No es un caso, y eso es lo que me preocupa. Aquí a veces tratan de coger Centroamérica y ponerlo como que es igual. Yo sé que en Guatemala hay una discusión diferente sobre la cuestión de la radio, pero en Costa Rica no tenemos esos problemas que tienen otros países, ni se justifican algunas luchas que alguna gente trata de hacer para copiar
con situaciones que no están en nuestro país. O sea, ¿de dónde vienen esas necesidades que yo creo que algunas veces son imaginarias por hacer algunas reformas cuando no son necesarias, ¿verdad? Cuando uno ve que, bueno, Costa Rica no es igual, aquí hay una diversidad y pluralidad de emisoras y de programas. Me parece que sí, viene un reacomodo de emisoras que es lógico por todo el sistema de modernización y digitalización. Claro. Me parece que las emisoras nacionales fuertes no están en contra de discutir y hablar y ponerse de acuerdo. Como vos dijiste, bueno, si hay que pagar más, se paga más, ¿verdad? Yo creo que eso no es el punto tampoco de interés. O sea, yo creo que aquí lo que tienen que tener claro es que hay gente que está trabajando para que sean exitosas las emisoras, y en vez de quitarles cosas o intentar cercenarles cosas, es ver, bueno, cómo se fortalece el país, cómo se da la mayor pluralidad, la mayor diversidad, sin quitarle nada a nadie. Nosotros en el IPLEX sí tenemos un criterio clarísimo, que es el respeto a la legislación. O sea, aquí se debe respetar la legislación como marco general. Y en esta discusión que hay ahora de un proyecto, bueno, el instituto no ha sido tomado en cuenta. No hemos sido tomado en cuenta. Hay una compañera nos hizo llegar el proyecto en particular. En lo personal, yo lo estuve estudiando ayer. Hay cosas que no me gustan en este proyecto, hay cosas que yo lógicamente son muy técnicas, pero lo que pude entender es que ¿cómo se va a sancionar a un medio porque alguien en el ministerio se le ocurre que sacó una noticia falsa? Sí, bueno... Estamos analizando el proyecto. ¿Cómo es eso de que los medios tienen que ser veraces y qué palabrita usaron? Veraces e imparciales. ¿Quién va a determinar que cuando un medio cumple lo que es la responsabilidad social de los medios de comunicación? Esas cosas indeterminadas son muy peligrosas porque además el mismo ministerio se convierte en que debe hacer cumplir la ley y además tiene que interpretar la ley. Entonces, resulta que los medios de comunicación, por lo que yo puedo entender, y espero que me lo aclaren si estoy equivocado, alguien en el ministerio se le va a ocurrir, bueno, esta emisora no está cumpliendo con la responsabilidad social de los medios, esta emisora no está cumpliendo con la información veraz e imparcial, este noticiero está mintiendo, y entonces vamos a sancionarlo, con 2 sanciones le quitamos la frecuencia. Claro. Entonces, a mí me preocupa que hay un camino dentro de esa legislación que tiene bastantes artículos, que hay que ponerle mucha atención, porque me parece que eso no le corresponde a ningún jerarca en un ministerio determinar este tipo de cosas. O sea, eso me parece que es un retroceso y me parece peligroso. Perdón, y eso que usted tocaba es muy importante, si me permite. Adelante. Y es la libertad ideológica, ¿verdad? Yo no sé por qué ciertos grupos políticos, ciertos partidos políticos, ciertos gobiernos creen que los medios de comunicación no deben tener una línea ideológica, una posición ideológica, y es todo lo contrario. En una democracia, todas las personas tienen el derecho de tener una posición ideológica o religiosa o no tenerla. Como usted decía, hay emisoras dedicadas a la religión, otras incluso a la música, pero lo importante es que yo puedo tener un medio de comunicación, por ejemplo, que tiene como línea editorial, lo diga o no lo diga, llamémosla, que favorece la libertad económica y según cierta ideología es conservador y capitalista y fascista y todas esas expresiones. Y otros medios pueden inclinarse por la izquierda, el socialismo y el comunismo y tener esa línea editorial, lo diga o no lo diga. Pero el punto fundamental es que tampoco le podemos exigir desde el Estado que el medio de comunicación se tenga que autodefinir o autodeclarar de una u otra ideología o tendencia en el campo político ideológico o político partidista, porque es el lector o el radioescucha o el que lee medios de comunicación inalámbricos como hay ahora o electrónicos como los que están surgiendo, el que toma una decisión de cuál u otra orientación tiene ese medio de comunicación, estos temas, y decide si lo sigue o no lo sigue. Así es que esa es otra de las líneas de ataque a la libertad de expresión, que es tratar de descalificar un medio de comunicación por su línea ideológica. No, para eso está la libertad de expresión también de los funcionarios de gobierno, y pueden decir perfectamente que según el gobierno
tales o cuales medios los atacan por su línea editorial, pero ¿saben qué? No lo hacen. No lo hacen porque creen que probablemente es más dañino para el gobierno calificar la ideología de un medio de comunicación que no hacerlo. Pero la verdad es que el país tiene total libertad de tener el más amplio espectro ideológico en medios de comunicación, y esto no debe ser una razón para restringir la libertad por medios indirectos, cancelando o reduciendo un medio de comunicación particular. Y es que yo quería aportar ahí también, don Fabián, porque por ejemplo, dice Tucán en Twitter, interesante el tema de hoy en Matices en Monumental. Arturo Soto, los medios en Costa Rica son garantes y facilitadores de la libre expresión ciudadana. Hay que proteger ambos con contundencia. Braulio dice, si un medio tiene agenda política, al buscar sus intereses deja de ser cronista de la actualidad y la historia. Efectivamente, Braulio, aquí lo interesante es que usted se da cuenta cuando pasa eso. Claro. Y entonces, ¿qué pasa si un medio de comunicación de un momento a otro se parcializa absolutamente ahí? Lo dejan de oír, o lo dejan de leer, o lo dejan de ver, y pierde credibilidad. Es que eso es lo que pasa. Exactamente, eso es lo que pasa. Hay un principio caro a la democracia que se ha ampliado últimamente, que es la diversidad. Y hoy día somos más tolerantes en todos los campos. Las sociedades democráticas son más tolerantes en todos los campos. No es por casualidad que han ganado derechos más las mujeres, los gays, las distintas elementos que componen la sociedad. Estamos en una sociedad diversa, y detrás de esas tentaciones hay otra vez el deseo de ver una sociedad homogénea, que es una aberración, y que a mí sinceramente me asusta. Me hace recordar a la sociedad de George Orwelliana. En todos los términos se trastocan, ¿verdad? Pero hay un aspecto que yo quisiera que don Nazo Tablero nos acompañara, claro. El aspecto técnico de la radio, porque uno de los argumentos que aquí se dice, y que lo dijeron en esa conferencia, es que como aquí las emisoras no llenan el espacio, y supuestamente eso lo dice la SUTEL. Yo no sé si es así, don Hernán. Voy a introducirlo antes. Está con nosotros don Hernán Azofeifa, que es nuestro gerente general de Central de Radios. Y antes de darle la palabra a don Hernán, quiero hacer un apunte de algo que dijo don Raúl. Don Raúl habló de un proyecto. ¿Qué es ese proyecto? Es un proyecto de ley en discusión, todavía no en Asamblea Legislativa, que es una propuesta del Gobierno de la República sobre ley de medios, y sobre ley de radio y de televisión. Y justamente en las últimas horas, y ahora sí, para que don Hernán se refiera al tema del tema técnico, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, por ejemplo, ha dicho que la SUTEL señaló que hay un deficiente uso de las frecuencias radioeléctricas en Costa Rica, porque las radios nacionales, como nosotros, no podemos llegar al 100% del territorio nacional. Pero esto tiene una razón muy interesante. Don Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los principios mundiales es que el espectro radioeléctrico se use en su mayor esplendor. Entonces, es un recurso limitado que el aprovechamiento tiene que ser el mejor posible. Entonces, se ha criticado que la radiodifusión, aquellas concesiones nacionales, no están cubriendo el territorio nacional. ¿Qué es lo que tiene de equivocado esa aseveración? Y los estudios que se han hecho técnicos, porque sí se han hecho estudios técnicos, que no están considerando que el gobierno de la República, indistintamente las administraciones que hayan sido, porque aquí esto es un tema de larga data, no han realizado convenios con los países vecinos. Y quienes viven en la zona norte de este país, quienes viven en Guanacaste, quienes viven en la zona sur de este país, pues son los mejores testigos de que pueden decir, escuchamos emisoras de Nicaragua, escuchamos emisoras de Panamá. ¿Y por qué sucede esto? Porque no nos hemos puesto de acuerdo en temas fronterizos del espectro radioeléctrico. Alturas de torre, potencia de transmisores, la direccionalidad que deben de tener las antenas de radio, hacia dónde están apuntando en 360 grados o van a apuntar en 180 grados, cuál es la altura, en qué cerros se pueden establecer, y eso es un tema que no define el radiodifusor, eso es una política que debe de emprender el Estado, claro, en acuerdo con las contrapartes de Nicaragua y de Panamá, eso es por un lado. Entonces, no se le puede pedir a una estación de radio en Costa Rica que realice la cobertura nacional cuando su misma frecuencia está siendo intervenida en la zona norte o en la zona sur. Entonces, ¿quién es el que gana? El que tenga mayor potencia en el transmisor. Y ya los radiodifusores hemos estado muy aprendidos
de que en el momento en que una de las contrapartes de radio de cualquiera de los países sube la potencia o mejora la antena o sube la altura de las torres, la radio del otro país se siente interferida y asume la acción contraria. Entonces eso es una batalla de nunca acabar mientras el Estado no resuelva ese tema. El otro tema es que si usted llega y les dice a la Oficina de Control de Radio, mire, queremos abrir un nuevo puesto de transmisión de transmisores en la costanera sur, necesitamos nos den las frecuencias de enlace para llevar la señal hasta ese punto. No le podemos dar frecuencias de enlace porque no hay. Entonces, ¿cómo se puede aumentar también la cobertura si el propio Estado no puede dar las frecuencias de enlace para llevar las señales a aquellos puntos donde no entramos hoy día las estaciones de radio? Entonces, hay una equivocación en ese estudio porque se mide una señal de campo, pero no está considerando los factores que el Estado previamente tiene que resolver. Una vez que estén resueltos, y si una estación no está cubriendo el territorio nacional, pues ahí sentémonos a conversar. Pero antes no se puede, es imposible, están pidiéndole un acto material imposible a los radiodifusores. Entonces un radiodifusor no puede cumplir con la concesión de cobertura nacional mientras estos temas no estén adecuadamente atendidos. Y es que estos temas se van agarrando, como el tema del pago, por ejemplo, y el tema de la frecuencia se va agarrando poco a poco para irle incluyendo por debajo entonces esos controles de los que hablaba don Raúl, ¿verdad? Que de un momento a otro pues nos aparece una propuesta que si un concesionario de una emisora no defiende los valores nacionales, pierde la concesión. ¿Y quién define qué son los valores nacionales? ¿A dónde está definido? ¿A dónde está escrito? Dice Braulio, y aquí estamos tres periodistas sentados. Dice Braulio, si un medio denuncia los males del gobierno y no informa lo bueno del mismo, eso no es aborrecible. Voy a responderte, Braulio, con algo que se me quedó grabado desde hace muchísimo tiempo. En inglés, noticia significa news. Bueno, se dice news. News significa nuevo. Cuando un gobierno hace lo que tiene que hacer, eso no tiene nada de nuevo. Es decir, deja de ser noticia, porque si un gobierno llega y promete, voy a hacer 20,000 casas para las familias, si hace las 20,000 casas, y eso es lo que le toca, eso es lo que prometió. Para eso lo eligieron. Exactamente. Cuando promete hacer 20,000 casas y hace 2,500, eso es nuevo, no hizo lo que prometió. Y los medios de comunicación, para desgracia de algunos, que ahorita vamos a hablar de casos específicos, no somos la empresa de relaciones públicas, ni de gobiernos, ni de ideologías, ni de nadie. Vamos a ir a una pausa comercial, ¿les parece? Venimos para conocer lo que ha pasado en Venezuela directamente y después de conocer lo que ha pasado en Venezuela, vamos a hablar de casos puntuales en Costa Rica. Antes de empezar más bien, les hablaba sobre Katia Martín, la presidenta del PAC, que puso una cosa increíble en el Facebook, una sentencia muy importante de la Sala Constitucional de la semana pasada. Vamos a hablar de estos casos en específico que ya empiezan a verse en Costa Rica junto con este proyecto del gobierno, insisto, no es de ningún grupo, del gobierno, que está planteando la pérdida de concesiones a quien no defienda el idioma español, por ejemplo, o a quien no defienda los valores nacionales, o a quien de un momento a otro le parezca que puso una información falsa cuando ya hay una jurisdicción para eso. Si yo digo alguna mentira, a mí me demandan, claro, y al medio lo demandan. Entonces ahí está ahí está el respeto del derecho, porque ¿quién define que es una noticia falsa o no? 2:43, vamos a la pausa y regresamos. Matices. Con 48 minutos de la tarde, estamos hablando de algo muy interesante, la importancia sobre la independencia de los medios de comunicación respecto al gobierno. Braulio nos preguntaba antes que si no era aborrecible que los medios no informáramos las buenas noticias del gobierno, y le respondíamos, y tengo que darle oportunidad porque hizo una broma buena, una muy buena chota. Sí. Bueno, es que ahora sí en News que hagan lo que prometieron, efectivamente, porque están acostumbrados a que no hagan lo que prometieron, que se vuelve, ¿verdad? Este tema. Dice Galimatías, los noticieros televisivos no me preocupan, total no hay. Bueno, esa es la opinión de Galimatías. Radio y escrito sí me preocupan que se intervengan en nuestro país. Stuart Marín dice, me parece que no hay problema en que los medios tengan la línea editorial pro o en contra de quien quieran. Lo que no me agrada es que lo nieguen.
Y ahí va también por este tema. Les hablaba, mientras nos acompaña un periodista venezolano, el tema de Katia Martín, ¿verdad? Katia Martín es la presidenta del PAC, la presidenta del partido que está en gobierno. Y doña Katia pone una publicación en Facebook, que por cierto después quita, donde llama a no pautarle a los medios de comunicación que informen mal del gobierno, particularmente en el caso Soleil, don Ricardo. Es increíble. Esta es una y voy a decir, doña Katia es periodista y profesora de universidad. No, si en Venezuela uno de los periodistas más emblemáticos es uno de los, fue miembro de la Asamblea Constituyente y era uno de los que asumía posiciones más radicales en contra de los gobiernos. No hay, como dice el dicho, no hay cuña que le dé el mismo palo. Algunos colegas que no triunfan en el medio, se sienten marginados o por alguna razón no tienen el despliegue que tiene un periodista como usted, que tiene tanto prestigio, entonces a la hora de irse a las tiendas políticas asumen posiciones que las personalizan y transmiten mucho de eso. No quiero decir que todos, porque yo no tengo por qué juzgar. Alguien puede tener derecho a creer que yo estoy equivocado, que usted está equivocado, y ese es todo su derecho. Alguien puede creer el derecho a querer una sociedad monolítica, homogenizada, en la que solo hay una visión. Bueno, eso es su derecho. Yo tengo mi derecho a combatirlo, porque yo no creo en eso. Y eso es lo que hay detrás de manifestaciones como la de esas diputadas. Qué distinto a José María Castro Madrid, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo Raúl? ¿Cuál fue la frase famosa? Es que nos agarran fuera base, Ricardo, porque ninguno... Prefiero un gobierno... Sí, que hable mal de mí, que no exista algo así. Exactamente, no, prefiero un gobierno con prensa adversa que una prensa sin gobierno, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, la democracia es consustancial a esto que llamamos democracia liberal, representativa, donde hay posibilidades de libertad de empresa. No porque el Estado le dé oportunidad a unos muchachos de poner una emisora a 500 metros y a otros 500 metros va a haber más democracia. Eso no es cierto, eso es anarquía. Y lo más grave es que estas emisoras, y usted, aunque es gerente, conoce bien este negocio, esas emisoras, ¿quién se va a anunciar en una emisora que lo que le llega es a un porcentaje muy pequeño? Pues ¿quién? El Estado. Es una de las cosas que pasa a veces aquí. Yo me he quejado a veces en el colegio, yo soy miembro del colegio y obviamente estoy en contra de esa posición, con relación a la publicidad estatal a los medios locales. Los medios locales, para subsistir, en su mayoría tienen que asumir una posición pro gobierno, porque si no, no les dan publicidad. Esa es la verdad. Pero aquí hay casos de medios locales que han sido exitosos en la zona sur y en Guanacaste, ¿verdad? Asumiendo una posición independiente. Hay colegas que han sabido abrir su nicho de mercado, han batallado. Bueno, esta es una posición gravísima, la diputada, pero más grave todavía es esta otra, la de este otro diputado que invita al Estado. ¿La de Oscar López? Sí, no, la de Jorge Rodríguez, ¿verdad? Que invita al Estado a comprar acciones en el gobierno. ¿Por qué es esto? Acciones de los medios. Acciones de los medios. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere balancear? ¿Qué? Ser dueño de todos los medios. Eso, en español, comprar acciones es eso. Claro. Ser dueño de todos los medios del país. Yo creo, primero que todo, esa afirmación de que los medios no dicen lo bueno que hace el gobierno es falso. Es falso porque, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando están inaugurando cosas o cuando va a un puente a algún lugar o las conferencias de prensa que hace la presidencia entre semana, todos los días. O sea, los medios, es mentira que no hay micrófonos, que no hay cámaras y que no hay prensa escrita informando de lo que está haciendo el gobierno y cómo lo dice. El problema es cómo lo dice y que a veces dice cosas que no debería decir. ¿Verdad? E informan de esa manera. Yo trabajé 10 años en La Nación y todavía ejerzo periodismo. Y una de las quejas que teníamos entonces, y todavía la tienen muchos, es que, caramba, nosotros dependemos mucho de la fuente oficial. Y nosotros queríamos buscar formas por otro lado, pero en este país no se puede porque la fuente oficial es demasiado grande, es muy importante, ¿verdad? Y si uno se pusiera a transmitir todos los boletines de prensa que le llegan a diario, no tendrían que usar. Pero además el Estado, el gobierno en particular, no tiene sus medios de comunicación. Además tiene sus medios y tiene sus empresas. Pero otra cosa importante que tenemos que aclarar es que no llamemos, ¿cómo te lo digo? Doña Katia es comunicadora, máster en comunicación. Eso no la hace periodista.
y tiene otro grado académico que creo que es ciencias políticas, o por ahí anda, o politólogo, una cosa de estas, o relacionista internacional, pero entonces no es periodista. O sea, ella, yo creo que no, lo que ella dijo es de acuerdo a lo que ella cree, porque su tesis va en esa nota, o sea, va esa corriente, y lo dijo porque lo creyó, y tal vez lo que yo considero que tal vez hizo mal fue tratar de eliminar y de decirse lo que dijo y no mantener su posición. O sea, ella cree que los medios de comunicación hay que castigarlos si no dicen lo que yo quiero y como yo quiero que lo diga, y esa es su tesis, su posición, y yo se la respeto, no la comparto para nada, y me parece una barbaridad, pero yo creo que lo importante en la gente es que debería ser consecuente con lo que piensa y lo que dice y mantenerse. O sea, no ese jueguito como que no lo dije, sí lo dije, pero lo borro y luego lo vuelvo a poner, que fue el espectáculo que todos los medios visualizaron y dieron a conocer. O sea, si ya creen eso, está bien que lo crea ella. Nosotros no lo compartimos para nada. Queremos que los medios de comunicación merecen respeto y que están cumpliendo una función social importante. Ahora, que se cuiden los políticos de lo que dicen, de cómo lo dicen, y que no esperen ni pretendan que los medios van a decir las cosas como ellos quieren que se digan. Que además, Ricardo, antes de escucharte, yo quiero decir, antes de que doña Katia nos mande un derecho de respuesta de 14 páginas, doña Katia, si usted quiere, porque nosotros la llamamos cuando sacó la publicación en Facebook y después le dimos cobertura, y si usted quiere referirse a esto, porque la nombramos directamente, pues la línea está disponible en este instante para usted, nada más, no vamos a recibir llamadas. Para usted, 905-222-0000, si usted quiere en algún momento hablar sobre este tema, don Ricardo. No, es que yo nada más quería añadir, Randall, que esta posición la asumen cuando están en el gobierno, pero cuando son oposición, son felices de que los medios de comunicación estén criticando al gobierno que adversan. Y yo, nada más, justo o no, el gobierno pasado tuvo mala prensa, ¿verdad? Y la verdad, yo le preguntaría a Cata, ¿habría ganado la elección el PAC? De no haber sido por la posición crítica que tuvo la prensa con casos como el de la trocha, el caso del avión, el caso, los múltiples situaciones que se presentaron en el gobierno pasado que deterioraron la imagen de ese gobierno. ¿Habría ganado las elecciones el PAC? Bueno, pero además vea lo peor. Entonces, cuando informábamos en el gobierno anterior estas cosas, entonces nos decían anti ese gobierno, o anti el partido que estaba en el gobierno, que era Liberación Nacional. Ahora somos al revés. Sí. Somos, me refiero como medios de comunicación, entonces somos anti el que está en gobierno, entonces siempre vamos a ser en contra del que está en el gobierno. Yo creo que es maravilloso que eso existe, que eso se dé así. O sea, realmente los medios de comunicación deben mantener una posición crítica y decir las cosas que ocurren, lógicamente no inventar ni tener la mala fe de estar informando mal todo lo que hace el gobierno, e informar equilibradamente y decir las cosas tal y como son. Si una prensa crítica es lo mejor que podemos tener en esta democracia. Claro. Si el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación es que la ciudadanía pueda saber, porque la gente está en su diario cotidiano viendo a ver cómo tiene su arroz, sus frijoles. O sea, hay una especialización en la sociedad en general, y ese trabajo de darle seguimiento a la función pública, de la transparencia en la función pública, de denunciar cuando quieren ocultar información o documentos, es una labor típica de los medios de comunicación libres, y esa es su razón de ser, y por eso están ahí. Los noticieros informativos de todo tipo, prensa, radio, televisión, internet que tenemos hoy día, esa es la responsabilidad que tienen, darle seguimiento a lo que cómo se administra la hacienda pública y también ayudar a pedir cuentas para que se usen bien los recursos públicos. Lamentablemente tenemos que tener muy claro, los políticos están ahí porque levantaron la mano y fueron electos, y tienen que tener claridad de que ellos están más expuestos porque están trabajando y usando fondos que todos pagamos con los impuestos. Entonces, no es que se elige la gente y se lleva y no tienen que dar cuentas de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, no. El funcionario público y sobre todo los que dirigen tienen que dar cuentas de lo que están haciendo con los recursos que todos estamos pagando. Voy a robarles un instante porque está con nosotros don Eduardo Velasco. Él es periodista y representante del Comando Simón Bolívar de la oposición venezolana. Eduardo, insisto, es periodista que vivió la situación en Venezuela, que tuvo que venirse a Costa Rica por la situación que estaba pasando en Venezuela. Y quiero agradecerle, don Eduardo, que esté con nosotros vía telefónica esta tarde. Mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, y desde Monumental hoy y desde ayer quisimos, y particularmente hoy, establecer la importancia de medios de comunicación independientes al Estado. Y por eso quería que usted nos cuente su experiencia con el fin de ejemplificar uno de los casos más dramáticos de América Latina, que es el venezolano. Don Eduardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Más bien gracias a ustedes por la invitación.
y escuchando un poco lo que están mencionando, pues creo que contrasta muy bien la realidad de Venezuela en cuanto al tema de los medios de comunicación, porque justamente sabiendo que iba a participar con ustedes esta tarde, quería verificar unas cifras específicamente en el tema de las emisoras de radio en Venezuela. En Venezuela aproximadamente, nada más en el tema de radio, y ahora si quieres conversamos un poquito también sobre el tema televisión y otros medios. Hay aproximadamente unas 475 emisoras de radio en todo el país. De esas 475, más de 70 emisoras fueron cerradas por el régimen bolivariano, desde la época del señor Chávez hasta ahorita, la época del señor Maduro, y de esas, de 79 más o menos son del Estado, son 79 emisoras, de las 472 son del Estado, y de esas 472, 243 emisoras son comunitarias, que están manejadas por comunas que dependen directamente del partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso ya nos da una idea, y además hay un montón, hay por lo menos 210 emisoras que tienen una amenaza de cierre encima. Si tú sacas las cuentas, te verificas que prácticamente no hay emisoras que no estén bajo el potencial cierre, sino es que ya han sido cerradas por el régimen. En materia de televisión, pues ya sabemos también nosotros, fue un poquito más conocido el caso de Globovisión, que lo lograron manejar, lo lograron dominar con una premisa de deudas al fisco que no existían y de impuestos que no fueron pagados, que no fue tal el caso, pero lo estrangularon al punto de que los dueños de Globovisión tuvieron que salir del país, sabiendo lo que significa una amenaza de un régimen como con esas características, que significa pues vas preso, pues si te quedas buscando un rincón en la justicia y en la ley, puedes ir preso perfectamente. RCTV, que lo cerraron como canal y se apoderaron de todas las instalaciones y todos los equipos de ese canal, que era el primer canal de televisión que surgió en Venezuela. Los periodistas en general están sometidos en Venezuela a una presión inmensa por parte del gobierno. Hay canales que no han sido necesariamente cerrados o totalmente sometidos a los caprichos del poder gubernamental, pero sí han logrado eliminar cierto tipo de programas que eran un estorbo para el régimen, ¿no? Para el gobierno. Todo esto pues nos hace ver que el tema de la libertad de expresión y el tema del trabajo periodístico en Venezuela está tremendamente cercenado, tremendamente estrangulado. Eduardo, quería preguntarte dos cosas de las que nos acabas de decir. Una es, ¿cuál es, si puedes profundizar un poco, el trabajo de estas emisoras comunitarias de las que nos hablaste? 243, dijiste que responden directamente a la ideología del régimen chavista y ahora de Maduro. ¿Cuál es la dinámica que se sigue en estas emisoras comunitarias? Esas son emisoras que funcionan en pequeños, incluso en algunos casos hasta en casas, y están, lo que te puedo decir es que están directamente manejadas por grupos establecidos de la comunidad, pero que forman parte directa y que entregan cuentas directamente al Partido Socialista Unido, de manera de que no solamente a través de las comunidades armadas como las tiene el régimen desde hace ya una buena cantidad de años, las comunidades no solamente están armadas y tienen una injerencia fuerte a nivel social de manera directa, sino que además pues tienen estas pequeñas emisoras que son patrocinadas por el Partido Socialista y pues la gente que trabaja en ellas forma parte de las filas del partido, o sea, propiamente de las filas del partido. Entonces una manera de
no solamente física, sino también intelectual, de tener a la gente un poquito arriada y en la ruta hacia donde ellos quieren llevarla. Lo que está ocurriendo en Venezuela de todas maneras es que ni eso está logrando frenar el descontento de la gente en general, llamémoslo pueblo, como ellos se refieren a los estratos inferiores de la sociedad. También están en un alto descontento, y ni siquiera el hecho de que estas emisoras, de que estas estaciones de radio comunitarias estén funcionando con esas directrices y con esos mandatos, han logrado frenar y detener pues un poco el estado de descontento que tiene la gente hoy en día ante las realidades que está viviendo Venezuela. Son realidades que no se pueden ocultar porque ellos tengan una o dos o 243 emisoras de radio, ¿no? Eduardo, y una cosa más de mi parte. Hablabas al final de los procesos de cómo el Estado venezolano logró de alguna manera incautar bienes de algunos canales de televisión, cómo por medios indirectos obligaron prácticamente a los dueños de Globovisión a salir del país y a venderlo, porque quería caer en este punto, en la censura indirecta. A veces no se ataca directamente al medio, sino de un momento a otro, como ocurrió en Ecuador también, se le impone una multa impagable a un medio de comunicación que simplemente en español lo hace estar en la quiebra, o se le presiona tanto a los dueños, ahí sí a los dueños, ya no a los periodistas, a los dueños para que tengan que venderle esa frecuencia a grupos afines al Estado. ¿Vos notaste al inicio presiones indirectas que después fueron un poco, por supuesto, más descaradas, como lo decía don Ricardo Lizano al inicio del programa? Sí, bueno, en el caso de Globovisión específicamente, ellos venían de tener una no tan grata y no tan benevolente con ellos experiencia del cierre de RCTV. Ellos con RCTV fueron demasiado agresivos y perdieron de vista un poco el tema de que popularmente era un canal que la gente con el que la gente estaba muy afiliada emocionalmente, porque era la que transmitía las telenovelas que siempre estuvieron de moda, o los programas donde había más participación de la gente y de las comunidades más pobres, más necesitadas. En fin, el pueblo, cuando cerraron RCTV, la gente, el ciudadano de a pie, como llamamos, lo sintió mucho y no le agradó mucho el tema. Lo que pasa es que estaba todavía eso como en una etapa de estreno, ¿no? Ese tema de cierres de medios. En el caso de Globovisión se cuidaron un poco más, y lo que hicieron fue intentar reiteradas veces estrangular a los dueños de la planta. Los dueños de la planta soportaron el pago de multas millonarias, totales, exabruptos, porque eran irrealidades tangibles y comprobables, pero bueno, lo soportaron, y solamente por mantenerse en pie pagaron cifras realmente intensas, hasta que por fin ya llegó un momento en el que el estrangulamiento fue muy rudo. Las multas fueron realmente, como tú bien dices, impagables. Y luego condimentado todo eso con el tema de una amenaza siempre solapada y después un poquito más adelante más explícita a los dueños del canal, de que por evasores de impuestos y toda la cosa podían ir presos, por incitadores a la violencia social podían ir presos. Entonces, claro, fueron acorralando a la gente, y en el momento de máximo acorralamiento se generó una muy buena oferta financiera, digo muy buena en el sentido de que era la única oferta que podrían tener ellos de compra, ¿no? Y accedieron a la venta, inevitable, porque ya no podían más. O sea, o era eso, o era irse y abandonar las instalaciones y que quedaran a expensas de lo que quisiera el régimen. Y todo esto bajo la justificación de la democratización de los medios. Correcto, eso siempre ha sido una excusa populista que ya hoy en día hasta los más ingenuos la dejaron de creer, y simplemente se dan cuenta de que pues la popularización de los medios no es tal, sino que simplemente es el vehículo, es la forma de que la gente solamente escuche un punto de vista, una posición, y es la posición del gobierno que lamentablemente, pues lo digo como venezolano, en el caso de Venezuela es realmente patética, pues. O sea, gracias, Eduardo, de verdad, por compartir con nosotros
tu experiencia, Ricardo. Nada más, Randall, para que no nos acusen, a quienes nos estamos dirigiendo, de que estamos diciendo que ellos quieren hacer en Costa Rica lo mismo que Venezuela. Es bueno, muy bueno lo que ha citado el ejemplo y todo lo que ha dicho Eduardo, porque una de las justificaciones o de las inspiraciones en las que se basa esta ley, según lo dijeron en una presentación que hicieron en la Universidad Internacional de las Américas, donde estuvo presente don Ricardo, es precisamente, pusieron el caso de Venezuela como un caso modelo en el cual se inspira proyecto de ley. Pusieron ese caso y el caso de Ecuador. Ahí estaba yo presente y estaba Rodolfo González de Canal 7. Hay un aspecto adicional que yo quisiera que Hernán tocara después de que hables, Raúl, es el tema de la publicidad. Y unos se quejan de que es que la publicidad está repartida y no se da de forma equitativa, pero esto es un negocio. Y si no, ¿cómo se gana la publicidad, Hernán? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para ganar la publicidad? No es una batalla diaria, ¿verdad? Es correcto. Sí, no. Yo todavía no entiendo por qué alguna gente quiere, en vez de avanzar, ir para abajo, ¿verdad? En este informe de Reporteros Sin Fronteras que comenté cuando empezamos el programa, o sea, Costa Rica aumentó 5 puestos del 2014 en la actualidad. Bueno, no está contabilizado el último que ha ocurrido, pero digamos, sin contabilizar los últimos del último mes, que lógicamente no está en esto, ¿verdad? Pero digamos, aumentamos 5 puestos. Pero en caso de Venezuela bajó 21 lugares. Y también se vino abajo Ecuador, que retrocedió. O sea, para Venezuela la prensa está en una situación bien negra, bien difícil, ¿verdad? Entonces, en vez de avanzar, vemos modelos que son un desastre, un peligro para la tranquilidad, ¿verdad? La posibilidad de que nosotros podamos expresarnos por todos los medios que podemos, ¿verdad? Hablemos de las redes sociales, hablemos hoy que tenemos este espacio monumental, pero aquí eso lo tenemos y no tenemos temor de opinar. Y es que eso en esos países sí tienen temor de opinar. Hay periodistas que han sido amenazados, que han sido asesinados, que han tenido que salir del país huyendo, ¿verdad? A Honduras recientemente pasó, ¿verdad? Y entonces en América Latina vemos que los 3 países que no tenemos que imitar, ni copiar, ni poner como ejemplo es ni Venezuela, ni Ecuador, ni Cuba, ¿verdad? Porque son precisamente una amenaza y una peste para la democracia y para la libertad. Y bueno, en este cuadro también sale México, pero son otros factores, ¿verdad? Y el narcotráfico es otra historia que tenemos que cuidarnos también y que la prensa también puede ser amenazada. Y que sería bueno que el Colegio de Periodistas estuviera preocupado por esas cosas, porque los periodistas en Honduras y en México pagan con su vida, muchos de ellos, la cobertura que ellos hacen de temas tan delicados como el narcotráfico. Una adición al dato tan importante, y es que Reporteros Sin Fronteras es una organización independiente, sí. No es un organismo gubernamental, no está financiada por las grandes corporaciones internacionales ni nada por el estilo. Son periodistas independientes, igual que Médicos Sin Fronteras, que hacen trabajo en toda parte del mundo y que tienen parámetros para medir lo que está sucediendo. Hay otra organización, Randall, que se llama Freedom House. Freedom House también mide el estado de la libertad en diferentes partes del mundo. Sí. Y su último reporte de 2014 señala, y lo leo textualmente, la aceptación de la democracia como forma dominante de gobierno en el mundo está bajo una mayor amenaza que en cualquier momento en los últimos 25 años. En los últimos 25 años, increíble. Desde el 90 hasta hoy es el momento más peligroso para la democracia. Estamos viviendo momentos delicados. No se puede jugar con proyectos de ley, porque esto nos pasa como la caja de Pandora. No se sabe qué va a salir de allí. Costa Rica es una democracia de mucho prestigio, que tiene los que hemos ocupado puestos accidentalmente en el exterior. Sabemos el prestigio, el respeto que tiene la voz de Costa Rica a pesar de su pequeño espacio geográfico. Hemos logrado cosas muy importantes que podemos mejorarlas, que podemos enriquecerlas, pero no echarlas a perder. 3:12, vamos a una pausa comercial, que es lo que necesitamos los medios de Costa Rica libres para subsistir, y venimos para seguir hablando sobre la independencia de los medios de comunicación respecto al Estado. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Porque la realidad
tiene muchos tonos, matices. Con 16 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Eunice Fallas, bien que mencionaran el caso de Ecuador, porque muchos creen que en general el gobierno ecuatoriano es un modelo a seguir. Dice Eunice, bueno, los que vieron la conferencia de prensa de Rafael Correa aquí en Costa Rica tienen la muestra más clara, y lo voy a decir, a mí Rafael Correa me parece un hombre brillante, pero me parece un hombre que desprecia tremendamente a los medios de comunicación. Y ese también, aparte del de Venezuela, quienes defienden ese proyecto pusieron como ejemplo el caso de Ecuador. Claro, es que es lo que decía don Raúl, uno no entiende. Vemos el Reporteros Sin Fronteras, el ranking, baja Venezuela, baja Ecuador y baja Bolivia. Venezuela, Ecuador y Cuba, ¿no? Bueno, sí, y Cuba. Y resulta que Venezuela y Ecuador, que son los que más caen, son los que ponemos como ejemplo. Pero es que el problema no tiene que ver con presión gubernamental. Sí, y entonces ponemos como ejemplo de los medios que caen en el ranking. Pero aquí hay otro tema. Hablábamos del caso de Katia Martín, que han estado en las líneas, Glenn, me confirmas, están las líneas desocupadas, ¿verdad? Y libres. Doña Katia no ha llamado hasta este instante al programa. En la Asamblea Legislativa, que ha generado también ciertos roces, además del tema de Jorge Rodríguez, y es que el diario La Nación informó en días pasados que el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, dijo, aquí nadie da declaraciones sin mi permiso, hablando del cuerpo administrativo de la Asamblea Legislativa. Ricardo. Coartar la libertad de expresión de un funcionario que tiene derecho a expresarse. Y la Sala Cuarta lo ha dicho muchas veces, simplemente. A mí a veces me mortifica decirlo porque entonces creen que es que está uno en una campaña permanente, pero de ahí hay sectores que provienen de algunas universidades estatales donde más se estimula esa... Yo no sé por qué tienen esa aversión a todo lo que viene del sector privado. Y en este caso, entonces, esa censura es ¿por qué? Porque alguien da información a un medio privado que va a ejercer su labor cuando en las aulas universitarias ya hace mucho tiempo nos decían, había dos dimensiones del periodismo, una es la de notariado y otra es la de fiscalización. Sí. El notariado es registrar lo que hacemos todos los días. Registrar los hechos. Los hechos. La fiscalización es ejercer lo que llamarían los diputados control político. Y esa es la que más mortifica, pero es que esa es la savia del periodismo. Sí, claro. Eso es lo que hace grande el periodismo norteamericano. No está pasando ahora lo que acaba de pasar con un periodista de NBC porque mintió y no lo están defenestrando en su cadena de noticias poderosa. No pasó el caso de Watergate, no pasó lo que pasó en Estados Unidos son cadenas poderosas, privadas, con la guerra de Irak. Bueno, Ricardo, yo quiero recordar porque tenemos memoria muy corta. En el caso de Watergate, y en 2 minutos, en el caso de Watergate hay un grupo de periodistas, hay 2 periodistas del Washington Post que consiguen una fuente confidencial que les revela que un supuesto robo, que era al principio, era un robo a la base del Partido Republicano en el edificio Watergate, por eso se llama así. Demócrata. En la sede del Partido Demócrata, en el edificio de Watergate, era un robo. A 2 periodistas les dicen, no es un robo, resulta que es una orden del gobierno del presidente Nixon para robar información demócrata. ¿Qué pasó ahí? De toda la operación gubernamental se les vino a decir, el Washington Post odia al gobierno, claro. Están haciéndonos mala prensa. Claro. ¿Qué pasó 2 años después? Bueno, no, ni 2 años, ¿qué pasó unos meses después? Nixon se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos que tuvo que renunciar al aceptar la versión de 2 jóvenes periodistas a los que una fuente confidencial bajo el secreto que no está en Costa Rica y que gracias a Dios la Sala Constitucional lo ha venido a reconocer a través de los años, estaban diciendo. Correcto. Exactamente lo mismo, se vino todo el aparato estatal a decir, ustedes están mintiendo y nos están haciendo mala prensa. Y son unos groseros, además con los políticos, porque les hacemos mala prensa. Correcto, es el principio fundamental. La prensa ejerce su labor fiscalizadora. Esa es la savia del periodismo, eso es lo que nos da la oportunidad de que la gente... Lo otro serían relaciones públicas, y para eso hay relacionistas públicos, respetables. Es más, el Colegio de Periodistas ahora se llama Colegio de Periodistas y Relacionistas Públicos. Yo no tengo nada contra ellos, pero que ellos ejerzan su labor, que el gobierno contrate sus relacionistas públicos, pero los periodistas ejercemos nuestra labor de fiscalización.
en América Latina han ido desapareciendo todos los medios de comunicación que fueron afines. Todos los fiscalizadores. Sí. Mira, yo sí quiero aclarar lo de la Asamblea. Bueno, realmente es un acuerdo de directorio, y es un acuerdo que en primera instancia había tomado don Luis Fishman, algo parecido hace muchos años, que es que cualquier solicitud de los medios de comunicación o los periodistas tenía que ser canalizado por la dirección ejecutiva. El actual directorio retoma ese acuerdo y lo vuelve a poner recientemente a circular, en el sentido de que, y lo se ha justificado, que es el vocero autorizado para eso. Yo lo he entendido, y la verdad es que no he querido pensar más del directorio, de que es una cuestión administrativa, porque yo como funcionario de la Asamblea, y que ustedes saben que yo trabajo en la Asamblea, yo no estoy limitado para dar mi opinión sobre lo que me pregunten en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, yo tengo muy claro que es un derecho constitucional, que yo no voy a aceptar que nadie me lo trate de poner una mordaza en la boca. Entonces yo lo he tomado con una medida administrativa, que si alguien solicita algo, pero a nosotros por suerte no nos piden nada, pero si alguien solicita algo del uso de los carros, alguien solicita algo del gasto de los viáticos de los diputados, alguien solicita algo de financiero, de la proveeduría, pues la orden lo que plantea es que se canalice por medio del director ejecutivo. Sí es bueno tener claro que creo que está equivocado un poquito el acuerdo respectivo, porque ya recientemente en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Sala Constitucional prohibió una directriz similar que tiró la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio. Y la Sala fue muy clara en el sentido de que no se podía limitar de ninguna manera la posibilidad de que los funcionarios pudieran comunicarse libremente, informar libremente a los medios de comunicación. De hecho, Raúl, ya te doy la palabra, pero es que el voto es el 2695 del 2012 de la Sala Constitucional, declarado con lugar. La persona que presentó el recurso de amparo alegó que el Consejo Nacional de Vialidad ordenó que se instaurara en su contra un procedimiento disciplinario administrativo por haber realizado manifestaciones en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental, precisamente relacionada con una licitación pública internacional. En ese momento la Sala anuló el acuerdo del Consejo Nacional de Vialidad, anuló el acto inicial del procedimiento disciplinario seguido contra el funcionario y le advirtió al CONAVI abstenerse de incurrir en los hechos que sirven de mérito a esa declaratoria por una violación a la libertad de expresión de los funcionarios públicos. Sí. O sea, hay mucha jurisprudencia que dice que en Costa Rica debe haber una absoluta fluidez de la comunicación de todas las vías, en todos los sentidos, y que todo lo que entorpezca esa libertad de expresión va en contra de un derecho fundamental constitucional y que incluso está amparado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, a mí me parece que ya los dos recursos que se plantearon en la sala, tanto por parte del IPLEX el lunes pasado contra esa resolución y la otra que planteó ayer el diputado Rolando González, me parece que van a aportar más a la discusión dentro de la Asamblea Legislativa, que espero fortalezcan la democracia interna y la libertad que tenemos todos los habitantes de Costa Rica. Que les voy a decir, por dicha en Costa Rica existe la Sala Constitucional, ¿verdad? Claro. Pero ir cada rato a la Sala Constitucional es increíble. El año pasado se presentaron 643 recursos de amparo relacionados con el derecho a la información. Dicen que la Sala Constitucional de Alemania procesa más o menos al año 2.000 casos. ¿Sí? La de Costa Rica procesa 20.000. Sí, 20.000. Pero imagínate, Ricardo, de esos 20.000, 643 son contra funcionarios públicos que no quisieron facilitar información pública o que violaron la libertad de expresión de funcionarios públicos. ¿Verdad? Sí. Es una cantidad enorme. Sí, claro. Hay que hacer una adición otra vez, Randall, porque quienes están promoviendo ese proyecto ahora van a decir que tal vez nosotros los estamos acusando a ellos de querer conculcar libertades y que ese no es el propósito del proyecto. En defensa de nuestra posición es que yo lo que creo es que proyectos como ese conducen precisamente hacia esa limitación de libertades que tanto nos preocupa. Claro. Eso y que no tiene que ver, insisto, como lo dije al inicio, que no tiene que ver con el pago del canon, ni con el pago de impuestos, ni nada. Hay un argumento que a mí se me ha olvidado, que emplea mucho el presidente de Ecuador, y le dice a los empresarios: si usted es banquero, dedíquese a la banca, pero como es accionista de prensa, no ejerce la prensa. Si usted es comerciante, sea comerciante, pero no tenga acciones en la prensa. Bueno, pero a la inversa todo sí puede. Los banqueros del Estado pueden tener entonces injerencia y voz en los medios del Estado, y cuando no, entonces comprar medios como en Venezuela y ejercer la función de
defender la voz del gobierno. En ese caso, los empresarios sí son bien vistos, porque claro, son dóciles al gobierno. ¿Por qué no tiene un empresario derecho a manifestar su opinión? ¿Por qué? ¿Qué le limita su condición de empresario? En primer lugar, aquí en todo lado los empresarios se cuidan mucho. Nosotros sabemos que los empresarios no andan metidos en actividades políticas permanentemente. Allá en algún momento pues, tienen su derecho también. Pero, en segundo lugar, ¿qué le va a conculcar el derecho? ¿En qué parte de la Constitución se dice, si usted es empresario, usted no puede tener que tener político? Sí, en ningún lado. En ningún lado. Y, don Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido un programa muy interesante escucharlos a ustedes, escuchar también al magistrado que estuvo por el teléfono. Creo que esto mejora la comunicación de todos los ciudadanos y enriquece. Dice el Poás que me parece muy bueno que se estén sacudiendo con tiempo sobre este tema, dice el Poás. Qué dicha que lo dice. Una vez más, Randall, muchísimas gracias. Y qué dicha que lo dice esta muchacha tan gráficamente y que estuvo aquí presente también don Hernán para los aspectos técnico-empresariales, porque se lo digo y se lo dije a usted hace un tiempo, esto apenas empieza. Sí, esto apenas empieza. Y los que nos sentamos detrás de un micrófono, frente a un micrófono, frente a una cámara, estamos precisamente para defender con nuestro trabajo diario la libertad de expresión. Porque mucho ojo, la libertad de expresión no es para los periodistas, la libertad de expresión es para los ciudadanos y es garantía de una sociedad democrática. 3:28, nos vamos, regresamos mañana. Mañana es el día mundial de la radio y vamos a estar celebrando que en Costa Rica se puede hacer lo que en muchos otros países latinoamericanos ya no. Así es que los invitamos mañana y hoy a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.